Hola, buenas tardes. Pues como nos habéis pedido en varias ocasiones y así lo hemos hecho, una jornada destinada en el día de hoy al tema de prácticas y becas que tanto nos preocupan, ¿no?, en el ámbito juvenil a día de hoy en Castilla y León. Para ello, ya hemos editado esta guía de la que hoy hablaremos. Se hablará aquí el contenido de esta guía, que son las prácticas, qué tipos de prácticas hay, ayudas, etcétera. Y para ello, pues va a moderar la mesa, porque en este caso, como a mí ya me tenéis muy vista, en este caso va a moderar la mesa un compañero del Frente de Estudiantes con los que ya hemos hecho alguna campaña de prácticas y becas en las universidades, con lo cual le voy a dar paso a él. Él es Jorge Alonso, estudia tercero de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Valladolid. Además, y como todos los jóvenes en el día de hoy, trabaja como acompañante de transporte escolar y está tratando, cuando acabe los estudios, de hacer unas prácticas para el verano, ¿no?, que al final siempre tenemos que buscar esos tiempos para hacer el desarrollo de las prácticas, ¿no? Él es coordinador externo del Frente de Estudiantes y, bueno, pues persona que también nos ha ayudado y ha colaborado en el reparto de la campaña y en la colocación de la campaña en las universidades. Con lo cual yo le doy la palabra a él, que va a dirigir esta jornada en el día de hoy. Y sin más, todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por acudir. Y bueno, voy a presentar a mis acompañantes, que bueno, en primer lugar a mi izquierda tenemos a Carmen Álvarez, que es secretaria de Política Industrial y Formación de Comisiones de Castilla y León, y nos va a comentar en qué consisten las prácticas, los diferentes tipos de prácticas y las características de cada una. En segundo lugar tenemos a Carlos Gutiérrez, que es secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras, y participa en la mesa de negociación del diálogo social estatal y nos va a trasladar las propuestas que están encima de la mesa sobre la formación y las prácticas, como por ejemplo el estatuto del becario. Y por último, a mi izquierda también tenemos a Beatriz Sanz, que es adjunta a la Secretaría de Empleo y Diálogo Social de Comisiones Obreras de Castilla y León, y nos va a explicar las diferentes clases de líneas de ayuda o programas para la formación de las que disponemos en Castilla y León para jóvenes negociadas en el seno del diálogo social. Y bueno, ya sabéis que podéis hacernos preguntas a través del chat que tenéis en el propio vídeo y que las responderemos al final al final de las intervenciones. En primer lugar, pasamos a ti, Carmen. La primera pregunta que tenemos es, bueno, que para empezar, que si nos puedes aclarar, pues qué tipo de prácticas hay y básicamente, qué régimen jurídico tienen. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar un repaso rápido por lo que son las prácticas. Prácticamente hoy casi toda la formación que es profesionalizante, ya sea la formación universitaria, la formación profesional o la formación para el empleo, suele incluir en los programas suelen incluirse alguna forma de prácticas, porque se entiende que las prácticas tienen la importancia de acercar los conocimientos teóricos a la realidad del empleo y por tanto se supone que esa parte práctica es importante dentro del marco de la formación. Pero junto a esas prácticas que están dentro de los programas formativos también hay otras que se han ido extendiendo, que luego quizá Carlos explique con más detalle, que tienen que ver de alguna manera con el apoyo a la inserción en el empleo y están dirigidas en ese caso a personas que ya no están estudiando, sino que están tituladas. Así que yo creo que la gran diferenciación dentro de las prácticas es aquellas que se consideran curriculares, que se entiende que forman parte de los programas formativos, y aquellas otras que no son curriculares, que no forman parte de los programas formativos y que de alguna manera se utilizan más bien como una manera de insertar en el empleo. Las prácticas, el régimen regulatorio de las prácticas en España, como luego también Carlos va a explicar quizá con más detalle, sigue siendo bastante confuso, y confusión a la que además contribuyó el Real Decreto que se aprobó a finales de 2018 exigiendo la cotización de todas ellas.
y que, como luego no ha sido objeto de desarrollo, no tiene por ahora una plasmación real en la práctica. Las prácticas curriculares de siempre, las prácticas que se incluyen dentro de los grados universitarios o la formación en centros de trabajo, de la formación profesional, generalmente están incorporadas en los programas formativos. Tienen la característica de que al formar parte de esos programas formativos no comportaban en ningún caso una cotización para las personas que las realizaban. A partir de 2011, el régimen de las prácticas y de las que debían cotizar y no debían cotizar se basó, a partir además de un acuerdo del diálogo social, se basó en el carácter retribuido en su carácter retribuido. En la medida que por las prácticas había algún tipo de retribución, entonces era que era obligatorio para la empresa la cotización el alta en la seguridad social y la cotización de las personas que estaban en esa situación. Esta situación se ha mantenido de alguna forma más o menos en este régimen hasta teóricamente hasta este decreto de finales de 2018, que lo que venía era extender la obligación de que todas las prácticas cotizaran, con independencia de que tuvieran o no carácter retribuido. Nosotros siempre hemos pensado que el carácter retribuido de la práctica no debía ser lo que le diera realmente el carácter de cotizable, pero en la práctica así ha venido siendo. Dentro de las prácticas de las prácticas universitarias, hay algunas universidades que las establecieron casi como obligatorias con carácter general dentro de todos los grados formativos, aunque no es lo más frecuente y no todas las titulaciones tienen esta modalidad o esta parte práctica de sus contenidos. En la formación profesional, todos los alumnos de formación profesional tienen un módulo de formación en centros de trabajo que generalmente en ningún caso ha tenido el carácter de cotizable y que se gestionaba por los propios centros educativos. En Castilla y León, las prácticas de la formación profesional se gestionan a través de un convenio de la Consejería de Educación con las cámaras de comercio. Y es un programa que se llama Cicerón, que es el que viene regulando o gestionando este modelo. Por medio también se reguló la formación profesional dual, y la formación profesional dual tiene una diferencia en relación con la formación en centros de trabajo, con esa parte de prácticas en los centros de trabajo, porque implica que hay algunas de las competencias que el título ofrece que se aprenden en la empresa, lo que significa también que al menos un 30% de la duración de los estudios se realiza en ese marco en las empresas y se adquieren esas competencias en el marco de una empresa. La única regulación de obligación de cotización a la seguridad social que en este momento todavía está en vigor es la que recogía el Real Decreto 1543/2011, que regula las prácticas para personas tituladas, las prácticas no laborales para personas tituladas. Ahí sí que se establecía la obligación de la beca y, por tanto, al establecerse la obligación de la beca, que también además se regula un mínimo en ella para que nunca en ningún caso sea inferior al 80% del IPREN, esa beca que consiguientemente comportaba la cotización a la seguridad social se establece para esta modalidad de prácticas que en general están pensadas para jóvenes. Estaban reguladas para jóvenes entre 18 y 25 años y siempre cuando tenían lugar a partir de la titulación de esa persona, ya se tratara de un título de formación profesional o un título universitario o también de un certificado de profesionalidad de la formación para el empleo. Tienen una duración entre 3 y 9 meses y son las únicas que tienen una cierta regulación. El resto no tiene una regulación especial. En Castilla y León, sin embargo, por ejemplo, sí que hemos establecido, y es también un acuerdo del diálogo social, la obligación de retribuir y, por tanto, de dar de alta a la seguridad
a Seguridad Social a todo el alumnado de la formación profesional dual. Todos los alumnos de formación profesional dual tienen alta en la Seguridad Social y tienen beca obligatoria. La regulación que planteaba este decreto de finales de diciembre de 2018 era la extensión de la cotización a todo tipo de prácticas, fueran o no retribuidas, lo que de alguna manera implicaba que cuando las prácticas eran retribuidas, quien debía cotizar, quien tenía la obligación de cotizar, sería la empresa, y en el caso de que no fueran retribuidas, la obligación de cotizar correspondería al centro educativo o a la institución que organizara la formación. El desarrollo de este decreto, que tenía, en teoría, según la disposición adicional quinta, donde se recoge, tenía que haber sido desarrollado en 3 meses a partir de aquel momento, no tuvo nunca desarrollo porque probablemente recordéis que hubo un gran revuelo en relación a esto. Porque esto implicaría incluso que también las FCTs de la formación profesional o que cualquier práctica de los estudios universitarios comportara ese alta. Lo que entendían las administraciones es que esto supondría un gasto enorme para la administración educativa. Por eso es que la conferencia de rectores puso grito en el cielo y también las administraciones educativas y las direcciones de formación profesional encontraban lo mismo. En Castilla y León hay 43.000 alumnos de formación profesional. Todos hacen prácticas, lo que significaría que aunque la cotización sea pequeñita, pues supondría un desembolso importante para las administraciones. Luego están, por último, las prácticas que tienen que ver con la formación para el empleo, que están reguladas en los programas de formación para el empleo, ya sea en la formación de desempleados o en la formación de ocupados. Ahí la duración de las prácticas viene determinada por la especialidad del fichero de que se trate o bien por el certificado de profesionalidad que lo recoge. Y en ese caso, en esas prácticas, las becas o la retribución que se le da al alumnado, que no comporta por ahora, al no haberse aplicado el otro decreto que se lo hubiera extendido, en ese caso, esas prácticas, las becas que están previstas son becas de otro tipo, son becas más dirigidas a ayudar en el transporte, en la manutención, son las becas generales que se establecen para las personas desempleadas que hacen formación para el empleo. Más o menos este sería el esquema. Vale, entonces, también por acabar de resumir esto, y bueno, también para los que nos estáis viendo, si queréis obviamente hacer alguna cuestión, tenéis alguna duda con esto, pues comentádnoslo por el chat directamente. Por acabar de resumir este tema, entonces actualmente, aquí en Castilla y León, ¿cuáles son las prácticas, así por resumir, las únicas que cotizan? Cotizan las prácticas no laborales para titulados, que se regulan con el marco del Real Decreto 1543-2011, y que en Castilla y León, además, luego Beatriz lo explicará, tenemos un programa específico donde además la Junta subvenciona mediante convenios con las fundaciones de las universidades públicas las prácticas para titulados. Y el otro alumnado que en todo caso cotiza es el alumnado de formación profesional dual. Vale. Bueno, pues eso, ya sabéis, si alguno o alguno de los que nos estáis viendo estáis afectados o tenéis alguna duda además respecto a vuestra situación personal o vuestras prácticas, pues nos lo podéis hacer llegar ahora y luego al final de las intervenciones os respondemos. Bien, pues entonces pasamos ahora ya contigo, Carlos, que tenemos también 2 preguntas para ti, aunque bueno, en realidad es una, que, bueno, también eso, lo mismo respecto al tema de las prácticas. La cuestión es qué posición tiene Comisiones Obreras y dentro de ello, qué propuestas ha llevado el propio sindicato a la mesa del diálogo social y, bueno, respecto a eso, a las propias prácticas y a las becas que tenemos los jóvenes. Ahora, ¿verdad? Vale, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada que va a tratar un tema que a juicio que es un tema principal del trabajo y de la ocupación que llevamos a cabo desde la Secretaría de Juventud, desde todas las Secretarías de Juventud y todos los espacios de juventud del sindicato, que no es otro que el de las prácticas no laborales. Carmen, en segundo lugar, quiero agradecer que esté hoy aquí Jorge, compañero del Frente de Estudiantes, que es algo que me parece que es subrayar la importancia también de que el sindicato pues, se relacione con otras organizaciones del mundo
o organizaciones del mundo estudiantil y del mundo juvenil para tratar temas específicos que afectan principalmente, aunque no solo seguramente, pero afectan principalmente a la juventud. Lo ha explicado Carmen muy bien, cuál es un poco la regulación que existe sobre prácticas no laborales, y a mí me gustaría, o suelo definir la situación que existe respecto a este tema en 3 puntos. En primer lugar, nos encontramos, como bien ha comentado, ante un agujero negro de difícil comprensión. Hay modalidades de prácticas no laborales muy diferentes. La primera diferencia que podemos encontrar son las que dependen, por ejemplo, del Ministerio de Educación, y otras las que dependen del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahí ya hay una diferencia, y dentro de estas pues hay varias modalidades, normalmente dentro de las del Ministerio de Educación, que hay más modalidades, que hace todo bastante complicado y poco claro cuál es digamos, el sistema de prácticas no laborales al que nos enfrentamos. Yo creo que la situación también se define por una falta de derechos por parte de las personas que realizan prácticas no laborales. En un estudio de hace años, verdaderamente, del año 2013 o 2014, que hizo la Comisión Europea, bueno, los datos para España eran bastante, digamos, preocupantes. Hablábamos de que una gran parte de las prácticas no laborales no tenían un tutor asociado, las personas no tenían un tutor vinculado a estas personas que realizan prácticas no laborales, no había programa formativo, no había apoyo económico, beca o retribución, como queramos llamarlo, y el número de personas que realizaban prácticas no laborales a lo largo de un año, el número de prácticas no laborales a lo largo de un año alcanzaba las 200.000 personas, ¿no? O las 200.000 prácticas no laborales. Y luego otro punto que define la situación actual es que nos encontramos ante una dinámica que contribuye al fraude laboral, ¿no? Estos ejemplos hay muchos. Todos conocemos puestos de trabajo en las empresas que permanentemente los están ocupando o se están ocupando a través de prácticas no laborales. Es fraude laboral que cometen las empresas privadas, pero también las empresas públicas y administraciones públicas. De hecho, hace poco nuestros compañeros de la FSC en el País Valenciano han denunciado a la Generalitat y a varios ayuntamientos por un fraude clamoroso, y nos ha dado la razón Inspección de Trabajo. Por tanto, también estamos ante un mecanismo, un instrumento a través del cual pues, empresas e instituciones o administraciones públicas llevan a cabo un fraude laboral, y lo que les hace, o es una fórmula, por tanto, para huir del derecho del trabajo y todas las responsabilidades asociadas al derecho del trabajo mismo y al todo nuestro sistema de protección social y de cotizaciones. Por tanto, 3 puntos: agujero negro, falta de derechos, fraude laboral. La posición de Comisiones Obreras siempre ha estado definida intentando dar respuesta a estas preocupaciones, a esta situación, ¿no? En primer lugar, y sobre todo a partir de nuestra acción sindical en las empresas, ¿no? de nuestros comités de empresa y secciones sindicales, controlen cuál es la situación de las prácticas no laborales y lleven a cabo una acción dedicada o orientada a dar solución a las problemáticas que nos encontramos en este ámbito desde el propio centro de trabajo. Esto sería una práctica o una posición de Comisiones Obreras para, bueno, en el marco actual, pues intentar que no se cometa fraude, ofrecer más derechos a los trabajadores y demás. Pero luego la posición de Comisiones Obreras respecto al sistema general de prácticas no laborales, pues nosotros a lo que aspiramos es, digamos, a una reordenación completa del sistema de prácticas no laborales y de modelos de prácticas no laborales, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros no entendemos que exista unas prácticas no laborales, un modelo de prácticas no laborales que ofrece los sistemas públicos de empleo para personas que han finalizado ya sus estudios, ¿no? Su programa de estudios, ¿no? Esto ya hay un contrato laboral, el contrato laboral en prácticas, que se utiliza o va orientada a esta situación de enlazar cuando una persona ha terminado su programa de estudios, su grado o su FP, y tienen las primeras experiencias laborales, ¿no? Para eso ya hay un contrato laboral en prácticas que tiene sentido ahí. Por tanto, ningún sentido tiene, o solo el único sentido que tiene introducir ahí el sistema de prácticas no laborales también es de regularizar y precarizar la situación de esta persona, ¿no?
Luego, respecto a la cuestión de las prácticas no laborales que se realizan en universidades o principalmente universidades y centros de formación, nosotros lo que creemos es que solo deben existir aquellas prácticas no laborales que están vinculadas a un programa formativo y que son necesarias, es necesario superarlas para obtener el título, ¿no? Por tanto, nos estaríamos hablando de que nos queremos cargar, hablando mal y pronto, todas las prácticas no laborales caracterizadas como consideradas como extracurriculares, es decir, que están al margen de los programas de estudio, ¿no? En este sentido, hay una apuesta, o sea, nosotros en esta reordenación hay una apuesta clara por que toda esa fase formativa también sea cubierta, también sea articulada contractualmente a través de los contratos laborales que ya existen en prácticas o los contratos laborales que existen de formación y aprendizaje, ¿no? Frente a una dinámica de décadas que lo que ha venido haciendo es agujerear o introducir elementos en la regulación que agujerean nuestro Estatuto de los Trabajadores y el derecho del trabajo, sacando a cada vez más colectivos de este ámbito de protección, que es el Estatuto de los Trabajadores. Nosotros aspiramos a introducir a estos colectivos que han sido sacados vía prácticas no laborales, vía voluntariado, vía falsos autónomos. Bueno, nosotros lo que aspiramos, lo que tenemos que aspirar es a introducirlos a este paraguas de protección que es el Estatuto de los Trabajadores. Pero bueno, considerando que nosotros sí contemplamos la posibilidad de que existan prácticas no laborales curriculares, es decir, vinculadas al programa formativo y que tienen que ser superadas para obtener el título o el certificado, sí que limitadas en el tiempo y con una serie de limitaciones. También a partir de aquí lo que hay que establecer es lo que se ha venido a conocer como un estatuto de las personas en prácticas no laborales o un estatuto del becario, ¿no? O la becaria, que recogería toda una serie de derechos que asistirían a estas personas. Y uno de esos derechos, hay que debatir y demás, pero un derecho que debe asistir a estas personas en prácticas no laborales es que todas deben tener recogido un apoyo económico o beca o retribución, como lo queramos llamarlo, ¿no? A partir de aquí, pues la limitación en el tiempo de las prácticas no laborales, porque no es lo mismo estar de prácticas no laborales un mes o 2 meses o tirarte un año en prácticas no laborales, lo cual ya nos da indicios de lo que se está haciendo es sustituir al trabajador, sí, a una relación, se está sustituyendo una relación laboral, pero bueno, sí que elaborar ese estatuto del becario para introducir toda una serie de derechos que asistirían a las personas que realizan prácticas no laborales curriculares, como que son las únicas que contemplamos o contemplaríamos en esa futura regulación, ¿no? Y luego también creemos que hay que introducir mecanismos que sean útiles y efectivos y eficaces frente al fraude, ¿no? Pues, por ejemplo, la limitación en el tiempo de las prácticas no laborales. Establecer un tiempo entre el cual pues, la empresa no puede contratar o no puede establecer, no puede haber nadie realizando prácticas no laborales, ¿no? Si tú en una empresa tienes una persona 2 meses, lo mismo hay que obligar haciendo prácticas no laborales, lo mismo hay que obligar a esa empresa que para ese puesto o para esa situación o para realizar nuevas prácticas no laborales en esa empresa, pues tienen que pasar, ¿no? O en ese departamento de la empresa, pues tienen que pasar una serie de tiempo, ¿no? También creemos que Inspección de Trabajo tiene que adquirir competencias en este ámbito de las prácticas no laborales, no solo garantizar que no existe fraude laboral, pero también garantizar que se cumplen toda esa serie de derechos asociados al Estatuto de los Trabajadores y demás, ¿no? Bueno, pues también introducir otro tipo de mecanismos que nos ayuden a luchar frente al fraude laboral que se comete a través de las prácticas no laborales. Esta sería un poco la posición de Comisiones Obreras, la reconfiguración, por tanto, del modelo, el sistema completo de prácticas no laborales, ya digo, dejando únicamente las que son curriculares, la elaboración del Estatuto del Becario y luego también introducir mecanismos frente al fraude que se puede cometer a través de estas figuras, ¿no? Por lo pronto, lo ha comentado Carmen, queda pendiente por desarrollar y va orientado en este sentido dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, el reglamento de cotización de 2008 que aprobó el Gobierno en el último Real Decreto de aquel año, ¿no? Que establecía de una forma etérea, un poco sin especificar, que todas las prácticas no laborales pues iban a cotizar, ¿no? Sin saber muy bien
a qué tipo de prácticas laborales se referían y demás, ¿no? Ya digo, bueno, esto montó un escándalo, entre otros, la CRUE, por ejemplo, la Conferencia de Rectores, administraciones educativas, administraciones públicas y demás, ¿no? ¿Para qué sería útil esa cotización completa de todas las prácticas no laborales, tengan retribución o no tengan retribución en la actualidad? Bueno, yo creo que nos permitiría dibujar el mapa actual de saber cuántas prácticas no laborales exactamente hay. Actualmente esto es imposible de saber. Solo por aproximaciones, ya digo, como comentaba al principio, el estudio aquel de la Comisión Europea establecía que había unas cerca de 200.000. Normalmente, en la actualidad, solo tenemos evidencia de que existen entre 60 y 80.000, depende de los meses, va modificándose, y esto lo sabemos porque actualmente las prácticas no laborales que son retribuidas, que tienen un apoyo económico beca, pues tienen que cotizar y por tanto existen registros en Seguridad Social a través de los cuales sabemos cuántas hay. Pero también sabemos que una gran mayoría, una gran parte de las prácticas no laborales pues no son retribuidas, por tanto están perdidas ahí en ese agujero negro, ¿no? Por tanto, esta cotización a todo tipo de prácticas no laborales, se retribuyan o no, nos permitiría dibujar ese mapa y, por tanto, un mapa que nos sería útil para luchar contra el fraude, donde existen bolsas de prácticas no laborales, tipo de empresas y demás, ¿no? Pero más allá de eso, en el plan de empleo joven de 2018, también el Gobierno y los interlocutores sociales, entre otras cosas, se aprobó una medida, o contempla una medida este plan acordado, que habla de la reconfiguración del conjunto del sistema de prácticas no laborales y del establecimiento o de la construcción de ese estatuto del becario, ¿no? Bueno, estas dos cuestiones que están pendientes, ya digo, están pendientes por desarrollar. Desde Comisiones Obreras venimos empujando y exigiendo a los gobiernos de turno, porque desde aquel entonces se han sucedido dos gobiernos, que esto nos tenemos que sentar en la mesa para desarrollarlo y poder acordar medidas que vayan, ya digo, en opinión de Comisiones Obreras, vayan dirigidas a esa reordenación del sistema completo de prácticas no laborales, a la construcción de ese estatuto del becario y a establecer mecanismos frente al fraude. Por tanto, la posición la tenemos clara, tenemos acuerdos que están pendientes de desarrollar y seguimos exigiendo que se desarrollen, y por tanto, en principio, en los próximos tiempos, también en la situación compleja en la que nos encontramos ahora, pues esto seguramente no es una prioridad del gobierno ante el tsunami, ¿no? El tsunami que estamos sufriendo después de la irrupción de la pandemia sanitaria, pero más pronto que tarde el gobierno y los interlocutores sociales deberemos sentarnos a desarrollar ese reglamento de cotización y a desarrollar ese punto del plan de empleo joven que habla de la reconfiguración del sistema de prácticas no laborales y la elaboración de un estatuto del becario. Bien, pues bueno, muchas gracias Carlos. Igualmente, si tenéis alguna duda respecto a esto, pues nos lo podéis también comentar por el chat. Y bueno, antes de dar paso a Beatriz, a mí también me gustaría pues, remarcar que, además, o sea, con lo que estamos viendo, ¿no? De que el tema de las prácticas, pues, como ha dicho Carlos, que es un gran agujero negro especialmente, bueno, es un gran agujero negro, vamos. Creo que es algo que además hay que analizar en comparación a los datos de paro juvenil, ¿no? Que veíamos hace unas semanas, ¿no? Que era, vamos, en España teníamos una de las tasas de paro juveniles más altas de la Unión Europea. Y que además, precisamente, que con el tema de la crisis provocada por el COVID, o sea, el hecho de que, bueno, como has dicho tú, Carlos, el hecho de que no sea una prioridad buscar pues, una mejora de esta situación para la juventud, todo el tema, además, vamos, con la crisis esta mencionada del COVID, yo creo que, además, especialmente incide o tiene una especial incidencia en la precariedad vamos, para todos los jóvenes y las jóvenes del país. Pero bueno, nada más, eso como apunte. Pasamos ya a ti, Beatriz, que, bueno, para ti tenemos la pregunta de que en Castilla y León, a través del diálogo social, que, bueno, ¿qué tipo de ayudas o qué tipos de ayudas o programas se negocian o existen para la formación? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Más que ayudas a la formación, bien lo has dicho tú, son
programas que hay en Castilla y León y que se negocian en el ámbito del diálogo social, yo no os voy a decir todos porque hay muchísimos. Os voy a nombrar 6 o así más o menos que considero que son los más importantes, ¿no? Para empezar, y por situar de dónde vienen todos estos programas de formación, pues sería necesario hablar de lo que se denomina el PAPECIL, ¿no? El PAPECIL es el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León, que es un acuerdo firmado en el ámbito del diálogo social y por tanto se firma entre los sindicatos más representativos, Comisiones UGT, la patronal de aquí de Castilla y León, COE, y la Junta de Castilla y León. ¿Qué contiene este acuerdo, ¿no? Este acuerdo lo que contiene es las principales partidas presupuestarias en lo que son las políticas activas de empleo de Castilla y León, que se recogen a su vez en otros 4 acuerdos. Estaría el Plan de Empleo, el Plan de FP, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Acuerdo de Igualdad y Conciliación en el Empleo. Los programas que yo os voy a comentar de formación son los que están situados en la parte del Plan de Empleo, ¿no? En este acuerdo. El plan de empleo lo podríamos dividir en 3 bloques. Estarían como lo que son las ayudas del fomento del empleo, que son todos los incentivos a la contratación que se dan a empresas, a entidades locales, al fomento del autoempleo, a la economía social. Luego habría otro bloque que serían los programas de formación y orientación profesional, que son los que os voy a comentar luego. Y por último estaría otro bloque que serían de ayudas de protección a trabajadores y a empresas en crisis. Aunque yo os tengo que comentar las ayudas a formación, como trabajo en la Secretaría de Empleo, pues algo me queda. Y entonces os tengo que comentar 2 ayudas que se dan a empresas en Castilla y León por la realización de contratos o bien de prácticas o bien de formación. Aquí en Castilla y León, las empresas que tienen menos de 100 trabajadores, por la realización de un contrato de prácticas, pueden cobrar una subvención que va, cumpliendo ciertos requisitos, claro, entre los 1.500 euros y máximo 5.000. Bueno, pues dependiendo de si es mujer se da un complemento, dependiendo de un colectivo, ¿no? Y luego, por otra parte, existe otra ayuda, que es el fomento de la contratación, tanto del contrato de formación y aprendizaje como el de prácticas, si las personas que se contratan son de garantía juvenil. Esta ayuda son de 3.500 euros. Bueno, y en cuanto a los programas de formación, que os voy a comentar los más importantes, y os digo no todos porque hay muchos programas de formación, pero bueno, los más importantes, o al menos que engloban más cantidad de alumnos, ¿no? Al final del año. El primero sería lo que se llama FOD, que es la formación dirigida a desempleados. Los beneficiarios de estos programas de formación son las entidades de formación, tanto públicas como privadas, y los destinatarios son lo que se denominan los colectivos prioritarios del plan de empleo, que entre ellos están los desempleados menores de 35 años y especialmente los que no tienen cualificación. Paralelo a este programa de formación de desempleados hay otro que es lo mismo, es de desempleados pero de garantía juvenil, en el que los beneficiarios son jóvenes de garantía juvenil. Otro de los programas de formación que hay es lo que antes se llamaba formación continua, que ahora es la formación dirigida a trabajadores ocupados, que también lo realizan las entidades de formación. Los destinatarios en este caso son personas ocupadas, aunque pueden participar también desempleados, si no me equivoco, un máximo de 30% me parece que podían, ¿no?, participar. Luego hay otro programa, que es el programa OFI, que es Orientación, Formación e Inserción. También lo reciben las entidades de formación. Los destinatarios son personas desempleadas y lo que se hace en este programa es que se realiza un itinerario completo a la persona desempleada que se basa al principio en una orientación profesional adecuada a ese desempleado, acompañándole en la búsqueda activa de empleo, siendo la formación una parte complementaria de ese itinerario y finalmente la entidad se compromete a insertar a un porcentaje determinado de esos alumnos. Otro de los programas sería la formación específica con compromiso de contratación, que esto lo realizan las empresas y entidades sin lucro también. Los destinatarios son personas desempleadas y lo que se hace al final de este programa de formación específica es que la empresa se compromete a insertar en el mercado laboral a esos alumnos un mínimo del 50%. Luego hay otro programa, que es el programa de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital. Lo vuelven a realizar las entidades de formación. Los destinatarios son personas ocupadas, pero en este caso también pueden participar personas desempleadas y son acciones referidas a especialidades formativas que están relacionadas con la transformación digital de la economía y que están incluidas en el catálogo de especialidades formativas. Luego hay otro programa que son los incentivos a PIF, que se da a aquellas empresas que conceden a sus trabajadores PIF, o sea, permisos individuales de formación, se les da una cuantía económica. Ya sabéis que un PIF es el permiso que solicita un trabajador a la empresa para poder realizar una acción formativa, pero que está reconocida mediante una acreditación oficial.
Esos serían los programas más importantes. Hay muchos, ya os digo que hay muchos. Luego también en el acuerdo de igualdad, también hay formación para personas con discapacidad, para jóvenes en exclusión social, hay otros. Luego hay, cuando se participa en alguno de estos programas, ¿no?, o cursos que realizan las entidades, hay unas becas y unas ayudas para asistir a estos cursos a las personas desempleadas, ¿no?, de todos estos programas que os he comentado antes. Por ejemplo, hay una beca por asistencia a los cursos para personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. Hay también la ayuda bien a transporte público o al transporte en vehículo propio también para asistir a esos cursos. Hay una ayuda también de manutención en el caso de que el desempleado que asista al curso no viva en la misma localidad donde se realiza ese curso. Es un curso de más de 8 horas diarias a jornada partida, pues se le da una ayuda para que pueda comer en el transcurso de lo que realiza el curso. Y también incluso hay una de alojamiento y manutención. Si el curso es ya no en una localidad distinta de tu provincia, sino en otra provincia distinta, tiene que haber más de 100 kilómetros, me parece, de distancia, y también el curso es de más de 8 horas en jornada partida, también se le puede dar una ayuda de unos 80 euros al día para manutención y alojamiento. Y por último hay una ayuda a la conciliación también por cuidado de hijo de un menor de 12 años o si tienes a cargo un familiar dependiente, que consiste en el 75% del IPREN, que más o menos vienen a ser 15 euros al día. A mí me parece también importante que además de los programas de formación, también destacamos que aquí en Castilla y León hay 2 programas de orientación profesional que también me parecen muy importantes, que es el que se llamaba OPEA antes, que ahora lo han puesto otras siglas distintas, PROA, ¿no?, que es que cada vez parece que lo ponen más difícil. El programa, es verdad, de orientación para el empleo y asistencia al autoempleo, y luego por otra parte, que es para personas desempleadas o personas que quieran establecerse como autónomos, y luego hay otro que es el programa de orientación para trabajadores ocupados, pues que también les interesa seguir formándose, ¿no? La mayoría de estos programas nosotros también los realizamos a través de nuestra entidad de formación, a través de Foren, y bueno, ahora no lo sé, yo me acuerdo que antaño te ibas a Foren, te apuntabas en un determinado curso que te interesara, ahora también es a través del servicio público que deriva a las entidades de formación colaboradoras. Y bueno, yo os animaría a que la gente fuera a Foren, ¿no?, y se informara de todos los cursos y acciones que la verdad es que tenemos un montón. Nada más. Vale, pues muchas gracias, Beatriz, también. Bien, pues ahora además vamos bien de tiempo, así que tenemos unas cuantas preguntas que bueno, yo os las lanzo a los 3 y bueno, respondéis quien prefiráis de los 3, vamos. La primera es la siguiente. ¿Dónde podemos encontrar información sobre el proceso para publicar una oferta de prácticas? Especifica la pregunta que es con el fin de presentarle a la empresa la posibilidad para que ella decida participar en el programa. ¿Quién de los...? ¿Qué es tú, Carmen? Si una empresa quiere ofertar puestos de prácticas y quiere, por ejemplo, ofertar puestos de prácticas para formación profesional, debería de ponerse en contacto con las cámaras de comercio para que se incorporen al fichero del programa Cicerón. Ahora también, si estás interesada como empresa en acoger alumnos en formación profesional dual, también hay una línea dentro del programa Cicerón que está dirigida a recoger esos compromisos de empresas para formación profesional dual. La otra vía, que sería la de titulados universitarios, sobre todo a la hora de ofrecer prácticas, las empresas pueden dirigirse a las fundaciones de las universidades, y a las fundaciones de las universidades ofrecer también esos puestos en prácticas, de tal manera que las fundaciones pongan en contacto a los titulados interesados con las empresas. Ese sería más o menos el... Ya no sé si aquí es igual. Las universidades en Madrid, por ejemplo, tenían una cosa que se llamaba los COIES, que eran, pues bueno, los alumnos iban ahí para apuntarse y buscar prácticas no laborales. Pero luego yo, siendo sincero, yo he hecho 5 prácticas no laborales cuando estuve en la carrera y después, y muchas de ellas las encontré en Infojobs, o sea que... Sí. Así de práctico y claro.
Y luego porque también hay fundaciones que van sacando, empresas que las sacan a su libre albedrío, es un poco jaleo. Sí, hay una cosa que es bueno, que creo que es importante desde el punto de vista sindical, con el que insistimos mucho siempre en las secretarías de formación, que es que los delegados en las empresas y los comités de empresa pongan atención a las personas que están en prácticas en la empresa. Y que puede haber a veces hay una cierta resistencia desde el punto de vista de la representación de los trabajadores en las empresas, en algunos casos porque las personas en prácticas a veces se ven como amenazas o como competencia del empleo. Pero es justamente al revés. La implicación de los delegados y delegadas en esta materia podría servir también de alguna forma como un instrumento de garantía para las personas en prácticas o para las personas que están con una beca en la empresa. En el caso de Castilla y León, en el decreto de formación profesional dual, hemos extendido mucho toda la información que teóricamente hay que dar a la representación de los trabajadores en la empresa en relación a qué contenidos y sobre todo también para poder, porque de alguna manera, si entendemos todos que las prácticas son interesantes, sería bueno que consiguiéramos una mayor implicación en identificar qué puestos en la empresa podrían permitir la presencia de personas en prácticas y también nos permitiría evaluar la calidad de los tutores de empresa, que no siempre la figura de los tutores de empresa es muy adecuada y ese tipo, toda esa información tenemos bastante más capacidad de la que creemos para poderla recabar. Es importante hacerlo. Vale, bueno, y un poco también con esto, aparte de las preguntas que hay, ¿cómo podríamos hacerlo también, bueno, para que lo sepáis los que nos estáis viendo, en caso de que, pues yo como estudiante, por ejemplo, quiera pedir prácticas en X empresa y, bueno, pues en la universidad no existiese un convenio para hacerlo, ¿qué vías habría o qué tendría que hacer para, bueno, para intentar conseguir prácticas en esa empresa? Creo que siempre tiene que existir convenio. Sí. Con el SEPE o con la universidad, con el centro de formación. Si tú estás estudiando en una universidad, las prácticas te las va a ofrecer la universidad. Igual que las prácticas en las FCTs o la parte práctica en dual te la ofrece el centro educativo. Claro, si estás titulado, pues es que no tienes más opción que tratar de buscarlas o bien por tu cuenta o bien a través a través de las fundaciones generales de las universidades, que de alguna manera han sustituido un poco el papel que tenían antes los COIES, pero también sobre todo porque al entrar en esta especie de intermediación, no podían las universidades por sí mismas intermediar con titulados. En la medida que un titulado ya no tiene un vínculo con la universidad. Sin embargo, las fundaciones generales de las universidades pues sí que pueden tener un poco ese papel. Vale, bien, pues la siguiente pregunta es, en general, ¿qué programas existen para realizar prácticas remuneradas en empresas? Así a modo de resumen, entiendo. En Castilla y León hay un programa específico que deriva directamente del decreto del 1543-2011, que es un programa para titulados y es un programa que tiene además una subvención directa a las empresas que acojan titulados y donde también las empresas además pueden financiar otros gastos, incluidos los de tutorización. Ese es el programa más específico que hay. Vale, bien. La siguiente sería que si están subvencionados completamente, no, pues entiendo que sí, están subvencionadas, o si tiene que aportarle, no sé si está bien escrito, que si están subvencionadas completamente o si tiene que aportar la empresa para el sueldo del estudiante o titulado. Pero bueno, que es al hilo de lo que hemos dicho un poco. En el caso de la formación profesional dual es la empresa la que debe retribuir. Y en general la empresa es la que debe retribuir si retribuye la beca. Lo que pasa es que en programas como el de prácticas no laborales, que
en algunos otros programas subvencionados, lo que se le da es una subvención a la empresa para que retribuya a la persona en práctica. Vale, bien, gracias, Carmen. Vale, la siguiente. Esta es más específica. Es que si existe un certificado de profesionalidad para auxiliares técnicos de veterinaria o algún otro método de acreditar o certificar la formación, de no existir, qué convenio y homologación se plantea por el gremio de trabajadores. No hay un certificado de profesionalidad que se refiera a técnico de veterinaria, ¿vale? Lo que hay es un título de formación profesional de grado superior. Hay un grado superior de ganadería y asistencia y sanidad animal, que sería lo más asimilable a esta profesión. Yo creo que no hay tampoco especialidades del fichero que recojan esta formación. Pero porque creo que la figura de auxiliar técnico de veterinaria a lo mejor es algo ya que se consideraría de nivel superior a los niveles 1, 2 y 3, que son los niveles de los certificados de profesionalidad en España. No hay un certificado Vale, bien. La siguiente es, debido a la escasez de trabajo en el ámbito social, bueno, y se refiere específicamente a la educación social, si no tienes experiencia, no te dan la oportunidad en ninguna empresa. ¿Tenéis constancia de algunas prácticas no laborables para ir abriendo camino o algún tipo de curso o formación con parte práctica? Si conocéis algo o alguna vía para ayudar a esta, no sé, ¿qué podría hacer esta persona? Es que la educación social no es un título, es un grado, es un título superior. Entonces, si se cursa educación social, se podrían hacer las prácticas de ese grado. No conocemos que no hay tampoco una formación asimilable en el ámbito de los certificados de profesionalidad. Yo creo que esto es más bien un nivel universitario. Como estudios de formación profesional que puedan tener algo que ver, hay 5 grados superiores que tienen ligeramente que ver con la materia de educación social, aunque es un poco amplio pero hay grado superior de integración social, hay grado superior de educación infantil, hay grado superior de animación sociocultural y turística, hay un grado superior de igualdad o de promoción de la igualdad y hay un grado superior de mediación comunicativa. Esos son los grados superiores que hay, que no todos ellos se ofertan en Castilla y León, pero son grados superiores de formación profesional que están más o menos relacionados con esta materia. Vaya, y aparte, bueno, entiendo que pues, igual existe también algún tipo de curso en algún servicio. Bueno, no sé si esta persona igual podría buscar algún tipo de curso en algún servicio público, o no sé si existiría esa vía también. Es que los certificados de profesionalidad en España solo están elaborados hasta el nivel 3 del catálogo hasta el nivel 3 de ETCs. Entonces, educación social estaría en el nivel 4, estaría en el grado universitario. Y por tanto es difícil encontrar una formación para el empleo que llegue a este nivel. Vale, bien, pues pasamos también a la siguiente pregunta, que está específicamente para ti, Carmen. Y se refiere es básicamente cómo buscar trabajo en Soria. Que, bueno, entiendo que en cierto modo se puede aplicar a otras provincias, a otras ciudades, ¿no? de la comunidad. Pero bueno, ya que la pregunta es específicamente de Soria, pues vamos a tratarla como tal. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, porque tampoco creo que haya muchas diferencias entre buscar trabajo en Soria o buscar trabajo en Zamora, quizá, ¿no? Yo si alguien está interesado en intentar buscar trabajo en Soria y alguien joven quiere buscar un poco por dónde empezar, yo sí que les animaría como hacía antes Beatriz, sí que les animaría a ir a alguno de los programas de orientación que tiene Foren Castilla y León en Soria, que son principalmente 2.
los dos que Beatriz mencionaba, porque somos a la vez, Foren Castilla y León es beneficiaria de las dos líneas y es entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo para ellos. El de formación para desempleados, que también señalaba antes Bea, en su mayor parte, para ir a un programa de orientación antes has de ir al Servicio Público de Empleo y pedir una acción de orientación. Pero también hay porcentajes de voluntarios, con lo cual puedes a lo mejor ir directamente a la oficina de Foren y pedir que te hagan un itinerario de orientación. Los itinerarios de orientación están pautados y comportan muchos elementos y son una atención muy integral. Y también se te deriva tanto a formación como también se te deriva a ofertas de empleo y tienen un poco todo como un plan integral. También si tu interés es el de establecerte por tu cuenta y tener alguna actuación y alguna iniciativa de autoempleo, también el programa te ayuda a ello. Y si ya estuvieras trabajando, hay un programa específico que también Foren desarrolla, que lo desarrolla también en Soria, como en todas las provincias de Castilla y León, que es un programa específico de orientación para ocupados, que sobre todo se dirige a aquellas personas que quieren mejorar su empleo, que quieren encontrar otro más adecuado a su perfil. Vale, bien, pues muchas gracias también, Carmen. Vale, ahora, bueno, estas preguntas eran las que nos hicisteis llegar antes de la jornada de hoy y ahora vamos a pasar a las que nos habéis dicho ahora, bueno, durante el transcurso de la propia charla en el chat. La primera de ellas, bueno, ya sabéis que podéis responderme el que queréis de los tres. Son como tres preguntas en una, pero bueno, al fin y al cabo van al hilo de la misma cuestión. Y es lo siguiente. ¿Qué se puede hacer cuando la empresa abusa de las prácticas no laborales? Que si los becarios pueden denunciar a la inspección si les obligan a hacer horas extra o a hacer el mismo trabajo que un trabajador. Y si se puede denunciar cuando no te tutorizan y haces el mismo trabajo que un trabajador realizando ese trabajo de forma autónoma. Venga. Claro, hay elementos que son definitorios de una práctica no laboral. Hay elementos como es el estar tutorizado, el tener un programa formativo. Son elementos claros que, si existen, pueden llevar a la conclusión de que verdaderamente estamos ante una práctica no laboral. Y luego hay elementos que, por el contrario, lo que nos indican es que se está cometiendo fraude laboral. Por ejemplo, cuando no existe un tutor, pues raro. Cuando no existe un programa formativo, pues raro también. Cuando tú estás haciendo el mismo trabajo que tu compañero, raro. Cuando tú estás haciendo un trabajo de una persona que se ha ido de vacaciones, por ejemplo, de un compañero o un trabajador que se ha ido de vacaciones, pues raro también. Y todas estas indicios, todos estos indicios pueden ser utilizados a la hora de plantear una denuncia en inspección de trabajo en relación al fraude, en relación a que se está cometiendo un fraude laboral y se están pasando por encima pues toda una serie de derechos asociados al marco laboral y al marco de protección social. Aquí hay otra cuestión que es importante, porque claro, el programa que define, el convenio o el acuerdo que define las condiciones en las que debes estar dentro de un programa formativo en una empresa, vienen en el caso, y me refiero al ámbito educativo, vienen reguladas en ese convenio que es del ámbito educativo. Entonces, sin perjuicio de que siempre se puede hacer los delegados en las empresas siempre pueden dar un toque a la inspección de trabajo. El cumplimiento de las condiciones de las condiciones que tiene que tener la persona y que dependen de ese programa formativo y dependen del convenio que el centro educativo tiene con la empresa, serían denunciables a la administración educativa. Y eso es importante distinguirlo porque además nos ha dado lugar a algunos problemas. Mira, yo me he encontrado con un problema una vez de un alumno de Galicia
¿vale? De formación profesional dual, que como el convenio que tenía la Xunta de Galicia era con paradores, estaba en el parador de Segovia. Él estaba haciendo sus prácticas en el parador de Segovia. Entonces, él no tenía tutor. El delegado, que era un delegado nuestro, que intentó denunciar a la inspección de trabajo, el inspector de trabajo lo que le dijo es que él podía denunciar que había alguien que estaba trabajando sin contrato, pero nada más. Pero el incumplimiento de los requisitos educativos, lo que tuvimos que hacer fue, a través del chaval, que el chaval lo denunciara en la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia, porque era la responsable del programa. Es decir, que cuando estamos en estas situaciones que son entre educativas y laborales, siempre tenemos que trabajar con la doble vía de denuncia. Y el incumplimiento de los requisitos por una empresa de los requisitos que tiene firmados con un centro educativo sería un incumplimiento sancionable del lado de la inspección educativa. Es decir, que hay que jugar con las dos. Y de hecho, una cosa que puede ser interesante en algún caso, algunas veces a los delegados lo hemos dicho, llamamos a la Consejería de Educación y lo ponemos en conocimiento de la inspección educativa. ¿Vale? Una cosilla, ahí hay un tema que nosotros, que es un poco vinculado al modelo francés, donde la autoridad laboral no solo está encargada de garantizar que no se está cometiendo un fraude laboral, sino también de garantizar la calidad y el cumplimiento de toda la regulación de la práctica no laboral. Es decir, que entonces no existiría esa doble vía, que es un jaleo, administración laboral y administración educativa, sino que yendo directamente a la administración laboral, a inspección de trabajo, podrías denunciar un fraude laboral o podrías denunciar a lo mejor que no se están cumpliendo los requisitos establecidos en los convenios que firman empresas, administraciones públicas con centros educativos. Vale, entonces, bueno, ya para acabar con esta pregunta, como habéis dicho, pues siempre que como estudiante estés en unas prácticas y pues lo que se dice, ¿no? Que te hagan hacer horas extra o no tengas tutor o bueno, cuando siempre veas que hay algo de lo que decimos, algo de eso oscuro, pues que la recomendación es siempre lo que habéis dicho, ¿no? La recomendación yo creo que siempre debe ser que se acerque a los delegados de su empresa, al comité de empresa, y si no tiene comité de empresa o delegados, que venga al sindicato para ponerlo en conocimiento del sindicato y que el sindicato pueda acompañarle en las medidas que se tenga que tomar. Tomar medidas individualmente, así a la ligera, pues es complicado. Siempre es mejor estar bajo la protección que supone estar afiliado a un sindicato o estar organizado en una organización sindical. Vale, bien, pues muchas gracias también. Y pasamos a otra pregunta que hay en el chat, que es que con el sistema de garantía juvenil consiguen algunos jóvenes entrar en el mercado laboral. ¿Cómo conseguimos estabilizar el empleo juvenil cuando se acaban las ayudas o bonificaciones de las empresas? Principio. La pregunta da por hecho que las bonificaciones o exenciones fiscales son positivas y tienen un efecto positivo. Esto es bastante cuestionable. Incluso recientemente, hace unos meses, yo creo que salió un informe de la AIREF donde cuestionaba esta efectividad de las bonificaciones y las exenciones fiscales o las bonificaciones o exenciones asociadas a la contratación, al empleo de forma generalizada, ¿no? Y hablaba de que, bueno, quizás lo que es interesante es que sean bonificaciones vinculadas a colectivos muy específicos y muy concretos, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que nos merecemos es un análisis en general del sistema de bonificaciones que existe en la actualidad y ver qué efectividad ha tenido, ¿no? Luego, el gran problema de la juventud tiene una doble dimensión, ¿no? Una primera dimensión es las cifras dramáticas de paro, de tasas de paro que existen, ¿no? Y esto es un problema de modelo productivo, esto es un problema de falta de desarrollo y despliegue del estado de bienestar, ¿no? Con toda esa generación de empleo que eso puede producir. Esto es un problema también de economía sumergida. O sea, esto tiene de falta de inversión en España para, bueno, tanto inversión pública como inversión privada. Bueno, esto es un problema en esa línea que hay que intentar atajar
con una serie de medidas, vamos, que vayan dirigidas o orientadas a la transformación del modelo productivo, ¿no? Pero luego la problemática juvenil tiene una segunda dimensión que está asociada a la precariedad, ¿no? A que cuando consigues un empleo, pues es un empleo de semanas, es un empleo con altísima rotación y demás cuestiones. Y esto puede estar vinculado también al modelo productivo, pero también tenemos un marco laboral que favorece este tipo de cuestión, ¿no? Este tipo de rotación permanente en puestos de trabajo y sitúa a las personas y principalmente a los jóvenes en una situación de incertidumbre, de inseguridad permanente, porque tú no sabes dónde vas a estar dentro de un mes, qué vas a estar cobrando, en qué empresa vas a estar o cuánto te va a durar el contrato, ¿no? Y esto se aborda, ya digo, también desde el aspecto de la transformación del modelo de productivo, del tejido productivo en España para ganar en competitividad vía valor añadido y mejores empleos y de más calidad, pero también bajo mi punto de vista hay que abordarla una reformulación del marco laboral para favorecer la estabilidad en el empleo, ¿no? Garantizar que el empleo ordinario que se genera también para los jóvenes pues es un empleo estable, un contrato indefinido y demás, ¿no? Y esto es una problemática que no solo señalamos nosotros, no solo señala comisiones obreras, sino que también viene siendo subrayada por instituciones internacionales cuando denuncian o ponen encima de la mesa la problemática de dualidad o de temporalidad que existe en nuestro país y que, entre otros colectivos o entre otros segmentos de población trabajadora, pues afecta fundamentalmente a los jóvenes. Por tanto, abordar una reconfiguración o, digamos, una reforma del marco laboral para proveer, para avanzar en mayor estabilidad en el empleo, es algo que es necesario, porque además sabemos que mayor estabilidad en el empleo es mejores salarios, más posibilidades de formación, más posibilidades en determinado momento de acceso a la protección, en contra de lo que es la temporalidad y la rotación permanente en el mercado de trabajo de puesto a puesto y demás. Sería importante que claro, después de las últimas reformas laborales, es que la negociación colectiva ha quedado muy debilitada, pero una adecuada regulación de la clasificación profesional para reconocer la formación de los trabajadores sería clave a la hora de reconocer, al menos, de darle más calidad al empleo de las personas jóvenes. Porque el problema es que hay y sobre todo la figura del grupo profesional, donde hay muy diferentes niveles en cuanto a formación, aglutinados dentro de un grupo profesional y, por tanto, limitando el concepto de movilidad funcional tanto, y dejando tanta apertura, pues lo que significa que creemos que es un problema que es un problema muy serio, que es que la formación en España no se paga. Las empresas demandan gente formada y quieren gente más formada y más adaptada a sus necesidades, pero luego las empresas no forman y en general la formación se reconoce muy poco, hasta el punto de que somos todos conscientes de que los trabajadores de sectores como los de las TICs, donde hay tanto trabajador joven tan formado, pues tiene unos salarios de absoluta vergüenza. Cuando tienen un salario, cuando no tienen una práctica o una beca. Pero el problema de que no se pague la cualificación en España, yo creo que es un problema que sí que es muy de España, que no es tanto del entorno, sí que es un problema muy grave. Porque al final la formación se convierte en una carga para la gente, pero nunca es algo que les reporte ningún beneficio. No sé, bueno, al hilo de todo esto, que, bueno, vamos un poco para continuar un poco con lo que habéis dicho, que, pues, no sé, también desde mi perspectiva, pues a nivel personal y todo, que la realidad es que, bueno, los jóvenes hoy en día acabas la carrera o lo que estés, o el grado o el superior, lo que sea, lo que estés realizando y al final, pues eso, te ves en una situación de, bueno, pues que tienes que sobrevivir como sea y la sensación muchas veces es de que estás completamente a merced de lo que quieran las empresas, ¿no? Que es al final es lo que estoy diciendo, que están muchas veces no solo que estén beneficiadas, sino muchas veces que condicionan ellas mismas los problemas, o sea, los programas de ayuda o lo que sea, ¿no?
como bueno, lo que comentábamos antes de la Renault, por ejemplo, y tal. Y bueno, que especialmente también en Castilla y León, yo creo que también es un problema que tiene una incidencia todavía mayor, porque a toda esta inestabilidad se suma que somos, juraría que, bueno, vi el otro día también, una de las comunidades de España que más emigrados tiene con titulaciones superiores, ¿no? Y que muchas veces, bueno, pues es a las comunidades más dinámicas, ¿no? Pero bueno, que en general, vamos, que los jóvenes nos encontramos con una situación bastante, otra vez oscura, como lo que decíamos antes. Sí. Vale, y bien, no sé, por mi parte, esto es todo. No sé si queréis comentar algo más vosotros. Solo una cosilla, o sea, porque se lo he visto a Carmen ahí. Creo que es para hacernos, porque quizá pues lo complejo que es esto del sistema de prácticas no laborales y demás, es interesante que se pueda consultar la guía que hemos sacado varios años. La última creo que es de 2000, no, la otra, o esta, bueno, esta también lo tiene, claro. De 2000, la última creo que es de 2019, ¿no? Sobre aprendices y becarios, ¿no? Que un poco te ofrece un poco luz sobre este agujero negro que son el sistema de prácticas no laborales y demás, y te dice las modalidades de prácticas no laborales, los derechos o no derechos que se tienen y demás. Y luego, desde Jóvenes Comisiones Obreras, venimos trabajando una campaña permanente para hacer, que tiene que ver con las prácticas no laborales, con dos objetivos. La campaña se llama Becas o Trabajas, ¿no? No más becas por trabajo, y tiene el objetivo de hacer pedagogía de cuáles son los derechos de las personas que están realizando prácticas no laborales y cómo identificar una buena práctica no laboral, pero también tiene el objetivo de hacer frente al fraude que se comete con el fraude laboral que se comete con las prácticas no laborales. Entonces ambas dos cuestiones, ambas dos herramientas están ahí para cualquier persona que quiera acceder a ello. Vale, pues para cerrar también, bueno, quería comentar que bueno, lo que hemos estado comentando, lo que hemos estado hablando hoy, pues también está disponible en esta guía que tenéis aquí, que bueno, la podéis recoger en el espacio joven de comisiones de cualquiera de las provincias, vamos, de Castilla y León, y también si queréis buscarlo en internet, también está en la web de Comisiones Obreras de Castilla y León. Y bueno, ya para concluir, pues en primer lugar, pues muchas gracias a todos y todas los que nos estáis viendo por acudir, por lanzar vuestras preguntas, vuestras cuestiones y dudas. Y bueno, pues también a otras dos, a Beatriz y a Carmen y a ti, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo mismo, un placer. Y si tenéis cualquier duda que os surja a posteriori, lo que sea, podéis también comentarnos directamente por correo electrónico, podéis entrar en la web de comisiones, que vamos, ahí, como ha comentado Carlos antes también, pues que importante eso, pues no sé, comunicar, vamos, que haya ahí información sobre cualquier problema que... Una cosilla, a través de las redes sociales, de Instagram, Facebook y Twitter, pues desde Jóvenes Comisiones Obreras a nivel estatal y luego, pero también en los espacios de juventud de diferentes territorios y federaciones, pues también se pueden recibir consultas y ayudar a poner en contacto con delegados, con la sección sindical en su turno, o a resolver dudas sobre estas y múltiples cuestiones. Entonces, a través de estas redes o de estas cuentas de Jóvenes Comisiones Obreras, pues también podemos ayudar a cualquier persona, a cualquier joven que pueda tener un problema con este tema o con cualquier otro. Bueno, pues entonces eso sería... Bueno, animar también eso, lógicamente, que, bueno, como jóvenes, pues que no tenemos por qué asumir y dar por hecho que se nos tiene que, explotar o que se tienen que aprovechar de nosotros, que me parece bastante importante también, y que, pues, cuando, tanto en el ámbito estudiantil como en el ámbito laboral, creo que es esencial que, por un lado, intentemos conocer, pues, la regulación o los derechos que tenemos, y por otro, que cada vez que nos enfrentemos a una situación injusta o que
en la que se estén aprovechando nosotros, pues que también seamos capaces de clamar la voz, ¿no? Y de, bueno, quejarnos y reivindicar que eso no tiene por qué ser así. Para finalizar, agradecer a Jorge y al Frente de Estudiantes el que, bueno, estéis presentes hoy y colaboréis y trabajéis conjuntamente con este tema y con cualquier otro, con Jóvenes Comisiones Obreras Castilla y León y Comisiones Obreras Castilla y León. Entonces, agradeceros el que estemos juntos avanzando en un mismo horizonte, con un horizonte compartido, y luego que todo el mundo debe saber y conocer que existen espacios de juventud dentro del sindicato, a nivel territorial, pero también a nivel federal, donde son espacios abiertos, deliberativos, donde la gente joven de diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, ya pueda tener un empleo estable, ya esté en desempleo, ya esté en precario, o ya sea estudiante o realizando unas prácticas no laborales, pues se puede reunir y debatir y formarse en relación a todos estos temas, y al fin y al cabo, y el fin último es, pueden construir el sindicato que necesitamos, ¿no? Ir construyendo el sindicato que necesitamos, trasladando a la organización pues todas aquellas preocupaciones y problemáticas y anhelos que la juventud de hoy en día pues tiene para poder realizar y poder desplegar proyectos vitales propios y autónomos. Y animaros también mucho a vosotros con vuestro trabajo, porque el asociacionismo entre los jóvenes es fundamental y clave. Y vuestro trabajo es muy importante. Bueno, eso pues ya para acabar, pues, otra vez, muchas gracias a todos y todas, y bueno, os animamos a seguir, pues, bueno, a seguir nuestro trabajo, tanto comisiones como el Frente de Estudiantes, y lo mismo, cualquier cosa que os hayáis quedado con dudas o que os hayan surgido, pues nos podéis comentar. Así que eso, muchas gracias por acudir y un placer.